Saludo a mis hermanos que en esta mañana no alcancé a saludar. Pero sí quiero decir que los que llegaron a la hora sí los saludé. No estoy diciendo otra cosa, ¿no? Pero quiero decirle algo a la congregación. Nos hemos propuesto como presbiterio ser bien puntuales con el inicio del culto. Así que les invito a los hermanos a vencer a las sábanas 15 a 10 minutos antes cada día domingo para estar desde la primera oración, desde la primera alabanza en la casa del Señor. Quiero en esta mañana saludar también a un querido hermano de Centroamérica que nos está mirando en este instante, operado de una rodilla, convaleciente. Lo conozco de muchos años, coronel del ejército de El Salvador, ahora capellán en el ejército de El Salvador, el coronel Edwin Sánchez. Así que para mi hermano, un cariñoso saludo, que Dios te bendiga y que te restablezcas pronto. Ustedes pensaban que yo le iba a mandar un saludo a una hermana. Bueno, sí, también. También un saludo a la hermana. Muy bien. Hoy quiero compartir una palabra que tiene que ver con la obediencia. La obediencia del hombre o de la mujer que sirve a Dios. Y es por ello que, un detalle, echamos de menos al pastor Alejandro Huerta Garnifo, ¿verdad? Igualmente a nuestro consiervo Rubén. Sé que ellos estuvieron trabajando en el techo. Había viento, poco de frío. Probablemente ahí se contagiaron. Un virus para ti, un virus para mí. Un virus para ti, un virus para mí. Y se contagiaron ahí. Así que nuestros consiervos también puedan recuperarse. Y gracias por el servicio que prestan al Señor. Muy bien, Primera de Samuel, capítulo 15. Todo el capítulo 15 es bien interesante, pero vamos, en honor al tiempo, vamos a comenzar a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 31. He titulado esta meditación Obedeciendo a medias. Dice así la bendita palabra del Señor. Atento, Ricardo, para no salirme del cuadro, por favor. Gracias. Dice así la bendita palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel?
y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y de las vacas y las primicias del anatema. Para mis hermanos y hermanas nuevos que no saben lo que significa anatema, anatema significa maldito, desechado de Dios. Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró a Jehová. Y permítame leer el 32. Después dijo, traedme a Agag de Amalec. Y vino a él alegremente. Dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a mujeres sin hijos, así tu madre quedará sin hijo entre las mujeres. Y entonces Samuel cortó en pedazo a Agag delante de Jehová en Gilgal. Padre, una vez más vamos ante tu presencia, oh Dios, en oración. Y te ruego, Señor, que en esta mañana tú nos hables por medio de tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Háblanos, Señor. Padre Celestial, toma mi ser, mi vida, mis labios y aún mis gestos para comunicar a tu pueblo lo que tú en esta mañana quieres entregarles por medio de tu palabra. Por los méritos de Jesús lo pido. Amén. A veces, en nuestro caminar cristiano, decimos cumplir con la palabra del Señor. Decimos ser hijos de Dios, siervos de Dios, siervas de Dios. Pero muchas veces
debemos reconocer que contaminamos nuestro servicio al Señor, nuestro caminar con el Señor, aplicando nuestros propios criterios a los mandatos de Dios. Y a veces nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras conclusiones, nuestra manera de ver las cosas es más importante que lo que Dios ha dicho en su palabra. Esto fue lo que le pasó al primer rey de Israel. Dios le había dado una orden: destruir completamente a los amalecitas, incluidos sus animales. Una orden bastante drástica, que para poder cumplirla había que tener carácter y decisión. Amalec era un pueblo pagano, pecador, que siempre había puesto conflicto a la nación de Israel. Cuando en el tiempo de Josué, cuando Israel iba caminando en el desierto, Israel necesitaba pasar por la tierra de los amalecitas. Israel le pidió permiso e incluso les ofreció pagar el agua que se tomaran de los pozos que ellos tenían. Ofreció pagar el agua. Sin embargo, los amalecitas dijeron que no. Y ante esta respuesta, Israel tomó otra ruta, mucho más larga. Comenzó a hacer un rodeo respetando la negativa de Amalec. Pero sin embargo, a pesar de esto, los amalecitas atacaron a Israel. A pesar de que no habían entrado en su territorio, estaban haciendo una vuelta mucho más larga, respetándolo en la negativa de ellos. Sin embargo, ellos arteramente atacaron a Israel y lo atacaron en la retaguardia, donde iban las mujeres, los ancianos, los niños. Ahí atacaron los amalecitas. Y después constantemente estaban invadiendo la tierra de Israel y constantemente estaban haciendo guerra y estaban robando y causando estragos en Israel. Hasta que llega el momento en que Dios cumple su palabra y ordena entonces que a causa de que Amalec nunca ha tenido misericordia de Israel y siempre le ha dado problemas y conflictos, Dios determina que Amalec debe ser eliminado. El versículo 2 del capítulo 15 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Había llegado el momento y Saúl era el que debía cumplir esta misión de castigar a los amalecitas, destruyéndolos completamente. Debía terminar todo, incluso los animales que estaban contaminados también con el paganismo y el pecado de los amalecitas, de sus amos. Todo, absolutamente todo debía ser eliminado. Esa era la misión, esa era la orden que debía cumplir este primer rey de Israel, escogido por Dios para ser el rey de su pueblo escogido. Y Saúl fue a la batalla, fue a batallar contra los amalecitas, tal como Dios se lo había ordenado. Pero tristemente, la orden la cumplió a medias.
no la cumplió completamente. Y en el versículo 9 tenemos el incumplimiento o esa obediencia a medias de Saúl. Pensemos en esto. Saúl era un joven común y corriente en la nación de Israel, cuando Israel le empezó a pedir a Dios que querían un rey, igual que los países que le rodeaban, igual que los reinos que le rodeaban. Saúl, aunque era de bastante buena altura, sin embargo tenía un problemita, parece, de autoestima y se escondió. Cuando andaban escogiendo, buscando a quién sería el rey, y Dios lo señaló y guió al profeta Samuel para que lo encontrara. Dios había escogido a Saúl para ser rey. Y permíteme decirte en esta mañana, quizás tú estás aquí porque alguien te invitó, otros porque ya llevamos mucho tiempo en el Evangelio y somos parte de esta iglesia. Pero seas tú que estás aquí por primera vez, o sea yo que tengo tantos años en el Evangelio y en la iglesia, estamos aquí en esta mañana porque Dios nos escogió. Porque Dios determinó el sentir en ti y en mí de estar en esta mañana, aquí en este lugar. Porque Dios, así como tenía un propósito con Saúl cuando lo escogió, Dios también tiene un propósito para ti y para mí. Dice el versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Dios no había hecho diferencia entre lo bonito y lo feo de los amalecitas. No había hecho diferencia entre el rey y los súbditos de ese rey. No había hecho diferencia entre animales engordados de primera, ni tampoco de los animales flacos y los más despreciables. No. Todo ello estaba contaminado. Todo ello era anatema. Todo ello debería ser exterminado. Pero Saúl y el pueblo perdonaron lo mejor del ganado y perdonaron la vida de Agag. El pueblo y Saúl pusieron su propio criterio por sobre la orden dada por Dios y cumplieron esa orden solamente en parte. ¿Por qué? Perdonaron la vida del rey. En aquella época la costumbre del vencedor era exponer públicamente al rey derrotado, exponerlo encadenado, casi desnudo, despojado de su corona, de las ropas reales. Y creo que Saúl no quería perderse esa posibilidad de mostrar a Agag delante de todo el pueblo de Israel, de mostrar a Agag derrotado, encadenado y humillado. Y de pasada, por supuesto, recibir los honores y aplausos del pueblo. Cuando Dios nos da una misión, cuando Dios nos llama a un servicio, cuando Dios nos llama a servirle a Él, no es para que recibamos aplausos, sino que para que sirvamos en lo que Dios nos ha llamado. No es para recibir el reconocimiento de la iglesia o de cualquier otra persona, sino para ser servidores
de sus hermanos de la iglesia. Pero al parecer, Saúl no quiso perderse la oportunidad de mostrar humillado a Agag y también recibir los aplausos y los vítores del pueblo. Y por eso lo trae con vida, porque si lo hubiera matado en el campo de batalla, se hubiera perdido esa oportunidad. Amado, amada, cuando hemos sido llamados por Dios, el que tiene que llevarse toda la honra y la gloria es solo Dios y no nosotros. Llegará el día en que recibamos lo que merece nuestro servicio. Llegará el día en que Dios dirá: bienvenido, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero Él es el que nos dará la recompensa cuando lleguemos a la vida eterna. Nunca, nunca, mientras sirvamos al Señor, busquemos el aplauso de quienes servimos. Sintamos honrados de ser servidores y de que Él se lleve toda la honra y toda la gloria. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. También es la costumbre de que quienes iban al campo de batalla pudieran también repartirse entre sí los despojos del pueblo derrotado. Y dentro de esos despojos de los derrotados, por supuesto, estaba el ganado, estaban los animales. Y cuando vieron que había animal engordado, habían vacas de primera, ovejas que daban buena leche, no quisieron perder la oportunidad de recibir, entre comillas, la retribución de su lucha y su combate. Pero ese día, la orden era: destruyan todo. Y la verdad de las cosas es que quienes están en el servicio del Señor no dependen del botín que puedan obtener en el campo de batalla, sino que siempre el sustento depende de aquel que nos llamó a su servicio. Aunque hubieran matado todas las vacas y todas las ovejas, a esos soldados de Israel nunca les hubiera faltado, ni a ellos ni a sus familias, que llevarse a la boca, que comer. Pero aplicaron su propio criterio, lo que a mí me corresponde por haber ido a batallar. He escuchado de los hermanos pentecostales que siempre dicen: Dios es el que paga, y paga bien. Y aunque yo soy pentecostal, pero menos pentecostal que los pentecostales, estoy hablando de mis hermanos pentecostales chilenos, después de casi 60 años en el Evangelio, sé que me veo joven. Sí, el Señor me hizo humilde. Pero después de más de 60 años en el Evangelio, puedo decirles que Dios paga, y paga bien, a sus servidores y a sus servidoras. Sí, Dios no había hecho ninguna diferencia entre lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo, entre el rey y los súbditos, entre los animales engordados y los animales flacos. Todo estaba contaminado, todo debía ser eliminado. Saúl y el pueblo habían aplicado sus propios criterios y habían obedecido a medias. Y esa obediencia media no era otra cosa delante de Dios que desobediencia. Y eso no ha cambiado. Queridos hermanos, queridas hermanas, la obediencia a medias a Dios no es otra cosa que desobediencia.
Y Dios nos ha llamado para tener una vida abundante. Pero sin embargo, ¿por qué a veces pasamos por periodos de una vida tan paupérrima en el Evangelio? Una vida tan seca espiritualmente, como que me cuesta tanto. Saben, muchas veces, y analizando mi propia vida, me doy cuenta que es cuando he hecho prevalecer mis criterios, mis sueños y ambiciones por sobre lo que Dios ha demandado para mi vida. Y claro, Dios dice, si quieres hacerlo a tu manera, hazlo a tu manera. Pero yo me hago a un lado. Qué triste esta situación. Qué triste este día que está viviendo Saúl. Viene del campo de batalla, viene convencido de que viene en victoria. De hecho, con mucha alegría le dice al profeta Samuel cuando lo encuentra: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. No se daba cuenta que no la había cumplido de verdad. Saúl venía con alegría y la certeza de que venía en victoria de la misión que le había mandado Jehová. Pero no se daba cuenta que venía en completa derrota. A pesar de venir con un rey atado y encadenado, a pesar de que aparentemente venía victorioso, ese día fue el día de la gran derrota de Saúl. He cumplido lo que Dios me ha mandado hacer. Y el profeta le dice: ¿y qué son esos balidos? Y esos bramidos de vaca que yo escucho. ¿Por qué has desobedecido la palabra de Jehová? Saúl aún continúa excusándose. Aún continúa creyendo que va a convencer a Saúl de que ha hecho las cosas bien. A Samuel, que ha hecho las cosas bien. Fui a la misión que me envió Jehová, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín de las ovejas y de las vacas y las primicias del anatema para ofrecerlos, escuchen esto, para ofrecerlos en sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. No. Sí, quizás algunas vacas y algunas ovejas iban a entrar en el sacrificio a Dios, pero el resto era el botín de los combatientes. ¿Por qué espiritualizar la desobediencia? Saúl trató de justificarse espiritualizando la desobediencia. Pero ¿cómo Dios podría recibir con agrado animales que estaban contaminados? Por muy engordado que fuera, por muy escogido que fuera, por muy bien que se vieran por fuera esos animales, ante los ojos de Dios estaban contaminados y no serían un sacrificio, una ofrenda grata a Jehová Dios. ¿Por qué desobedeciste? No justifiques la desobediencia tratando de espiritualizarla. Mientras Saúl le reclamaba al profeta Samuel que había obedecido a Dios, y aunque además desde Ávila hasta Chur, cientos de cadáveres de soldados enemigos testificaban la victoria militar de Saúl en el campamento, en el ejército de Israel. En ese campamento
había unos balidos de ovejas y unos bramidos de vacas que proclamaban la desobediencia de Saúl. Por mucho que Saúl le dijera a Samuel, sí, he obedecido, hice lo que Dios me mandó, sin embargo, por ahí se escuchaban vacas y ovejas que les decían lo que Saúl le decía al profeta. No se necesitaba que hubieran voces humanas que le dijeran, mentiroso, has desobedecido. Esos animales testificaban que Saúl no había obedecido. Ese día fue la gran derrota de Saúl como líder y rey de Israel. Se complace tanto Jehová en los holocaustos como en que se obedezca la palabra de Jehová. El obedecer es mejor que los sacrificios. Una gran victoria en el campo de batalla se transformó en la vida de Saúl en una trágica derrota. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dios nos llamó. Dios nos llamó para vivir en victoria. Dios nos llamó para que lleguemos a la meta, no para que quedemos a medio camino. Pero en este caminar debemos obedecer de verdad a Dios. No contaminar nuestra obediencia con nuestros propios criterios, nuestras propias conclusiones. No, como Dios lo ha dicho. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ese día, ante Dios, Saúl dejó de ser el rey de Israel. Y aunque siguió sentándose en el trono de Israel por cerca de 15 años más, de todas maneras, ese día, Dios lo desechó. Y el tiempo que siguió como rey sobre Israel, ya lo hizo sin el respaldo y la bendición de Dios. Y creo que tú y yo queremos seguir en este camino de vida eterna con el respaldo y la bendición de Dios. No con una vida cristiana de apariencia, no con un reinado de apariencia como lo siguió teniendo Saúl. Mire, Saúl se conformó con la apariencia. Porque cuando el profeta le dice que ya ha sido desechado, le dice, sí, bueno, ya, perdóname, pero acompáñame allá donde están los ancianos de Israel. Acompáñame para que me vean, para que tú me honres y yo pueda presentar holocausto a Dios. Se conformaba con aparentar ante el pueblo que todo estaba bien. Pero ya Dios había dicho, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Dios ya lo había desechado. No nos conformemos con la apariencia. Tú y yo hemos sido llamados a este camino de vida eterna para tener verdadera comunión, intimidad con Dios. No para tener un Dios lejano, no para tener un Dios que está en los cielos y yo aquí en la tierra. Dios promete estar con nosotros todos los días. Dios ha prometido el Espíritu Santo para que more en nosotros, en nuestras vidas. Es para ti y para mí. Pero es necesario entonces que atendamos
a la palabra de Dios, a la palabra de Jehová, que no entristezcamos al Espíritu Santo. Y, por lo tanto, la pregunta en este mediodía es, ¿cómo está mi caminar con Dios? ¿Cómo está aquellos que nos hemos comprometido en diferentes servicios a Dios? ¿Cómo está mi servicio a Dios? ¿Estoy de verdad bien? O el Espíritu Santo en esta mañana nos está revelando que en nuestro caminar cristiano, en nuestro servicio cristiano, hay algunos balidos y bramidos que se escuchan en nuestro caminar. Eso solo lo soy yo. Eso solo lo sabes tú. Pero también lo sabe el Espíritu Santo, que escudriña los corazones. Si en esta mañana, confrontados con su palabra, tú te das cuenta que no todo está bien, que sí hay unos balidos, que sí hay unos bramidos, que testifican que no todo está bien. Este es el día. Este es el día para que hagas morir todo lo que de Amalek hay en tu vida. Que hagamos morir todo aquello que Dios ya ha desechado. Padre, una vez más, estamos ante tu santa presencia, Dios. ¿Y qué podemos aparentar delante de ti? Señor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces, Señor, mi caminar y mi levantar. Como lo dijo el salmista. Y en esta mañana, oh Dios, queremos hacer las cosas bien. Señor, si hay algo en nuestras vidas que no está conforme a tu mandato, que no está conforme a tu voluntad, que no está conforme a tu palabra, oh Dios, que no está conforme al propósito para nuestras vidas. Señor, perdónanos, límpianos y ayúdanos a cumplir tu mandato y hacer morir, Señor, todo aquello que no es grato delante de tu presencia. Padre Celestial, anhelamos tu gloria, anhelamos tus victorias, Señor, anhelamos ver que tu palabra, Señor, es respaldada con señales, con prodigios y con milagros, oh Dios. Así lo prometes tú, oh Dios, en tu palabra. Señor, ayúdanos para no entorpecer tu voluntad en nuestras vidas y rendirnos de verdad a tu llamado y cumplir la misión que nos has encomendado sin contaminarla con mi manera de ser. Síguenos perfeccionando, síguenos limpiando, síguenos moldeando, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, porque en esta mañana tú no nos has venido a desechar, solamente a decir, cumple la misión, obedece de verdad y haz morir lo que hay que hacer morir. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.